Entrevista que tenemos preparada para la mañana del día de hoy. Le voy a dar la bienvenida al concejal Gillo Maguirre. Gillo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola José, buenos días. Bueno, no tenés que darme la bienvenida porque siempre soy bienvenido acá, la verdad que me siento como en casa. Gracias por venir. No, por favor, no. Gillo, vamos a charlar un poquito de lo que pasó esta semana en lo que se refiere a la 14ª sesión ordinaria del Honorable Consejo Liberante, donde fueron muchos los temas que se trataron. Hubo varios pedidos de informe por parte de los radicales en Juntos, pero antes de eso quiero hablar de algo que manifestó el concejal Mateo Natalini en la sesión, que tiene que ver con esta especie o probable persecución política que podría llegar a haber a agentes o empleados municipales. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué es lo que se ha indagado desde tu bloque? Mirá, José, con respecto a eso, o sea, vamos a la realidad. Por ahí estuve escuchando un poco a Cristian, lo estuve escuchando lo que decía, porque digamos en sí es quien es el nexo con todos los empleados municipales, y bueno, es una palabra autorizada con respecto a esto. Estuve escuchando que sí, que había una denuncia formal, digamos, por un cambio de funciones. En sí que por ahí la disfuncionalidad venía desde el punto de vista que es de una empleada administrativa que estaba realizando otro tipo de funciones. Entonces, con respecto a esto, nosotros, si existiese esto, o sea, no tenemos certeza sobre esto, más que cualquier comentario que se puede llegar a vertir en algún medio y demás. Con respecto a eso, nosotros creo que lo dijimos en el Consejo Deliberante, nosotros vamos a estar totalmente en contra de cualquier tipo de persecución política, cualquier tipo de apriete, no comulgamos con eso. De hecho, José, a modo de ejemplo, yo, por ejemplo, soy parte del equipo directivo, soy director del Centro de Formación Profesional, en donde, por supuesto que ahí, dentro de eso, a mí no me interesa qué instructor, qué alumno, qué ideología política tiene o cómo pensamos. No estamos en la época de la dictadura, ni estamos para direccionar los pensamientos. Yo creo que acá, gracias a Dios, tanto que nos costó recuperar la democracia, esto lo tenemos que aprovechar. Y yo creo que nosotros ya lo dijimos desde el bloque, que repudiamos cualquier tipo de persecución. Yo creo que en ese momento también hubo un par de anécdotas, uno por del lado de Cacho Castellari y otra de Karina Palacios, en donde virtió lo que le pasó durante una época, que por ser peronista tuvo que estar cambiando en un año de 7 lugares distintos, y bueno, eso no es simpático para nadie, sinceramente. La verdad que nosotros estamos totalmente en contra de eso, y por supuesto que no vamos a comulgar con eso. Bien, con respecto a las otras cuestiones que se trataron en referencia al pedido de informe sobre el vehículo que estaba en el Carrefour de Luján, con respecto al tema de las ambulancias, con respecto a el cuestionamiento que se hizo sobre distintos temas vinculados al quehacer diario municipal. Bueno, con respecto al vehículo que estaba en Luján, yo creo que nosotros acompañamos el pedido de informe, lo acompañamos en forma afirmativa. ¿Y por qué lo acompañamos? Porque realmente era correcto lo que digamos, lo que habían vertido en el pedido de informe el bloque de Juntos, y nosotros estábamos en sintonía. Y bueno, nos interesa saber qué pasó, porque estaba en ese contexto, dar una explicación oficial, saber también a ver si quien manejaba, digamos, era quien estaba a cargo del vehículo también, y a ver qué había pasado con eso. O sea, creímos conveniente acompañarlo, que creímos conveniente de saber de que también que se tome alguna medida disciplinaria, pero que yo creo que esto le compete al Ejecutivo, quien tiene que tomar las decisiones que crea que sean las atinadas con respecto al caso. Muy bien. Con respecto al tema, Gillo, de la vacunación, ¿no? Que también se generó de alguna manera algún tipo de cuestionamiento de por qué ahora se vacuna en el interior y antes no se podía.
Pero lo que pasa es que esto también va en sintonía con otra cosa. Esto, sinceramente, o sea, una de las cosas que queremos hacer entender que cuando se trata un tema, tratemos el tema. Por ejemplo, yo lo dije en ese momento, tienen una capacidad impresionante para irse por las ramas, o sea, ingresan un tema y tratan 5 a la vez, ¿me entendés? Entonces, yo creo que dentro de esto, bueno, muchachos, sentémonos un ratito más de tiempo, hagamos alguna resolución más y tratamos los otros temas que nos generan alguna duda, y bueno, lo tratamos por separado. La otra vez, por ejemplo, cuando se había hecho una resolución donde se estaba en contra por ahí, no me acuerdo qué era, que querían hacer una resolución, algo contra el Ejecutivo y algo contra Alberto Fernández mezclado, o sea, era para hacer 2 resoluciones aparte y son de dos discusiones distintas. Con el tema, por ejemplo, de las 2 ambulancias, de la Máster y la Ducato, la concejal Karina Palacio dio, creo, una explicación respetuosa que me llamó la atención poderosamente. La concejal a todo eso que salió como dolida o algo, que como que la concejal Karina Palacio se tenía que volver sobre sus palabras, pero yo creo que más atinado de lo que dijo, más con un trato respetuoso, más con el trabajo que se tomó de saber la realidad de lo que pasaba con esas ambulancias. No es que nosotros, o sea, nosotros no cae en saco roto cuando vemos un orden del día. Teóricamente hay temas que se presentan, hay inquietudes de la oposición y nosotros tenemos que averiguar para que realmente, si podemos dar explicaciones en el seno Consejo Deliberante, tratarlo sobre tabla y dar las explicaciones pertinentes, lo vamos a hacer. De hecho, en un momento pensamos por ahí no acompañarlo porque estábamos dando todas las explicaciones pertinentes, pero bueno, en un momento nos abstuvimos para dar tácitamente el apoyo al pedido de informe y que bueno, que se explique por escrito del Ejecutivo como realmente lo querían. O sea, quien expone ese tema es el concejal Dileo, donde pone 4 puntos, pero después quisieron ampliar con otras preguntas, trajeron a colación un montón de temas que había ocurrido con temas salud, que eso tiene que ir por otro camino. Yo creo que la concejal Palacio, muy respetuosa y muy responsablemente, respondió cada uno de los puntos con creces, porque todavía respondió más de lo que se preguntaba. Si queremos preguntar más, lo que yo les digo, muchachos, esto no es agarrar y sentarse a escribir un proyecto, no sé, mientras vamos viajando en el colectivo, hacemos un proyecto así a la ligera. No, si queremos preguntar más, queremos ahondar más en el tema, hagamos algo sensato. Yo creo que acá los 4 puntos fueron respondidos, se amplió más todavía, se dieron la fecha, no se mintió, porque sinceramente podríamos haber dicho de qué tiempo estaba rota la camioneta, lo podríamos haber omitido, porque no teníamos por qué saberlo, y se dijo todo. Entonces, yo creo que por ahí se traen temas a colación de que por ahí son merecedores de otro tratamiento y un tratamiento paralelo. Se toma literalmente por ahí de las palabras, por supuesto que esto tiene un garpe mediático, político, digamos, todo esto. Sabemos que estamos en una época de elecciones y sabemos donde se encuentra un error, se corrige del Consejo Deliberante para que después se vea en la Cámara y se replique en un montón de vecinos. Por ejemplo, lo de la pantalla, bueno, que también eso, no sé si nos acompañamos o nos abstuvimos en eso, porque Paola tenía todas las explicaciones del caso, por eso baja la banca, explicó bien claro, o sea que reconocimos también dentro de la sesión, reconocimos el error que hubo y que de la misma manera que nosotros, que con lo de la camioneta que está diciendo, o sea que nos parecía que de políticas sociales se está realizando un trabajo muy minucioso y se hace un trabajo muy vecino por vecino, con registros de cada vecino, con lo que se está proveyendo, o sea, no había una necesidad imperiosa por inexistencia de asistencia. Entonces, por eso habíamos dicho eso dentro y por eso del Consejo Deliberante y por eso habíamos aprobado y acompañado como el pedido de informes. Ahora bien, con respecto a lo de la pantalla, nosotros reconocimos el error, sí, reconocimos el error que por ahí el llamado a licitación faltaba un componente, o sea, se pedía un llamado a licitación que era de una pantalla LED solamente. En base a esto, bueno, se dieron las explicaciones de caso que digamos que era lo que se necesita: el proyector, la pantalla 2D, 3D, todo el cableado, equipo de sonido, o sea, trae aparejado un montón de cuestiones. ¿Dónde se quiso, o sea,
se dijo nosotros la pantalla sí, pero por el otro lado se argumentaba que daba a entender que la pantalla no, porque también en esto no tenemos que confundir al vecino, o sea, el vecino tiene que saber que un fondo que está afectado, baja de nación o provincia, afectado para tal acción, tiene que generarse esa acción, no se puede utilizar para otra cosa. Entonces, querer comparar esto que viene, que inclusive la gestión de Macri y Vidal la entendieron también, porque inclusive durante ese tiempo también se estaban haciendo las gestiones, inclusive estaba dentro del acta acuerdo que se hizo con Sanchezini, de que dentro del fondo educativo una parte tenía que hacer de el municipio con respecto a la escuela, que se buscaba municipalizar por ahí en ese momento, darle demasiadas responsabilidades al municipio con respecto a la educación, y por el otro lado venía que desde el gobierno nacional, más precisamente desde el Inca, se iba a proveer, digamos, a Navarro la necesidad que había con respecto de la terminación del cine. Entonces, también se había entendido en el gobierno anterior esa cuestión. Entonces, bueno, se dieron las explicaciones. El caso que yo también expliqué, que de la misma manera también el gobierno anterior había entendido la necesidad de la Escuela Técnica de Navarro, porque inclusive el proyecto que estaba próximo a salir de la licitación a fines del 2015, por el gobierno de Vidal fue reformulado para la construcción de ese polo educativo. Entonces, entendieron también eso, y lo pongo como ejemplo para decir que no es una posición meramente nuestra, sino de otro pensamiento político, también creía que esas cosas son necesarias. Entonces, esto así se explicó, aclaramos, acompañamos, y yo creo que Paola bajó a la banca porque también, o sea, nosotros dentro del bloque trabajamos todos unidos, somos todos uno. Sin distinción de nada, y bueno, cada uno aporta lo suyo, cada uno tiene su inquietud y cada uno averigua en consecuencia. De hecho, Maru Merlo averiguó todo con respecto a lo de la incorporación de los Girim, y entonces, bueno, salieron a colación un montón de cosas que se explicó bien cómo fue toda esa reestructuración que venía dándose ahí sí desde el gobierno de Vidal, y bueno, y dando la realidad, o sea, se explicó realmente cómo fue, nos perjudicase o no. Entonces, yo creo que fue una sesión donde se dio por ahí bastantes acompañamientos, y bueno, creímos necesario dar ese enfoque por ahí con respecto a ciertas cosas en donde, bueno, merecen una explicación, nosotros las damos las explicaciones, porque a veces nos abstenemos porque, José, nosotros cuando nos dan esta inquietud, nosotros salimos a averiguarla, pero lo acompañamos como una manera de por ahí de tener un gesto para acompañarlo, pero ese pedido informe ya lo sabemos, o sea, ya sabemos y sabemos la respuesta y la averiguamos. Es solamente con ese espíritu solamente. Gillo, ¿cómo le explicás al vecino o a la vecina que te está escuchando en este momento, mirando, con respecto a la cuestión de las prioridades? De las prioridades, sí. De las prioridades. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Esto es muy personal, ¿sí? Obviamente que por eso te lo pido para que lo aclares. Uno piensa que por ahí la construcción de viviendas, o la construcción de cloacas, o la mejora del sistema de salud, para uno piensa o cree que es lo prioritario. Ahora, con esta inversión de 40 millones para todo el sistema de cine, para el complejo del Manuel Dorrego, por ahí creo o piensa que es un tema secundario, que no es importante, ante otros temas que para un montón de vecinos por ahí son importantes. Lo que pasa, José, que yo le voy a explicar un poco al vecino por ahí hacerlo más sencillo, lo que pasa dentro de la gestión municipal, y no pasa todas las gestiones. Cada uno de los ministerios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ellos tienen ciertas partidas que van destinadas a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí, qué sé yo, el Ministerio de Cultura toma la iniciativa de decir y proveer por ahí de cines de los 135 distritos a 50 distritos, ¿no? Y bueno, a nosotros viene
Y ellos creen, o sea, ellos están proveyendo, por ejemplo, el sistema pantalla, sonido o cines a distintos lugares. Bueno, uno va a gestionar por ahí otras realidades, o sea, va a gestionar 20 respiradores, o va con la idea de gestionar 50 viviendas más, o va con la idea de gestionar otra cosa, y se entera o pasa que en tal tiene un ofrecimiento de tal ministerio que puede llegar a realizar el aporte. Entonces, todos esos aportes que pueden llegar y que están afectados para ese gasto, que venga de un ministerio, tiene que ser aceptado, porque si no lo aceptamos nosotros en Navarro, se lo van a dar a otro municipio. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, que el Zoom que se está haciendo en el polideportivo también, o sea, fue algo que salió en base a todas las gestiones y en base a las peticiones en distintos ministerios, fue lo que salió también lo de ese Zoom. Entonces, si no lo tenemos nosotros, o sea, va a haber otro municipio que lo va a llevar, o sea, es uno de los temores que tenemos, por ejemplo, con respecto a las viviendas de procrear, o sea, si el fideicomiso por ahí no se hace en ese lugar por las condiciones, y que ya lo vio Luciano Catolini, que es el secretario de Desarrollo Territorial, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ya estuvieron en el predio y todo para construir la vivienda, pareció ideal para hacer el proyecto urbanístico, el desarrollo urbanístico ahí en ese lugar, porque dan todas las condiciones, porque la escritura está a nombre del municipio, porque tiene todos los servicios, porque tiene todas las certificaciones, y sería algo rápido, traeríamos el vecino a una cuadra de la plaza. Entonces se da un montón de condiciones que nosotros, el desarrollo urbanístico, si se deja seguir pasando en el tiempo y se sigue por ahí con una actitud caprichosa con respecto a eso, ese desarrollo urbanístico de 60 viviendas lo van a agarrar en Espinosa en La Matanza y se lo va a llevar. Entonces es la realidad, José, o sea que a veces uno está gestionando también, o sea, si dijésemos que en Navarro, por ahí, no se ha gestionado cloaca, vamos a tener el 100% de cloaca, sí, se sigue gestionando las cloacas. Si dijésemos que en Navarro no tenemos asfalto, sí, se sigue gestionando asfalto. Se sigue gestionando veredas, se sigue gestionando vivienda. O sea, si dijésemos nosotros que tenemos una negligencia total con respecto a necesidades primarias y tenemos un cine descomunal, bueno, ahí decimos, bueno, muchachos, tenemos un cine descomunal, pero no tenemos cloaca, no tenemos vivienda, no, gestiones en todos los aspectos y abarcando a todos se está realizando, o sea, se bajan cosas de desarrollo social, se está trabajando en la asistencia al vecino que te está pasando por un mal momento, en el sistema de salud, yo creo que es ejemplar el sistema de salud, o sea, sin ir más lejos, en la localidad de Lobos, el mismo ministro de Salud habló con un médico que estaba en una posición muy acomodada y trabajando hace años en un lugar, que por favor tomara la dirección del hospital porque sinceramente estaba desmadrado el sistema de salud dentro de la localidad de Lobos. Y nosotros acá fue algo ejemplar cómo se fue manejando la pandemia, cómo se estaba manejando la vacunación, estuvo el hospital respiratorio que se pudo contener a todos los vecinos. Entonces hay un montón de cosas, y decirle al vecino que dentro de las gestiones aparecen estas cosas a colación, o sea, se va a gestionar la cloaca, pero ¿qué? Obtenemos la cloaca y la pantalla también. Entonces vamos a gestionar casa, obtenemos la casa, pero por el otro lado también nos dan por ahí un Zoom, nos vamos a gestionar otra cosa, por ahí nosotros vamos a gestionar una vereda, nos van a dar la vereda y nos van a dar un playón. Entonces, bueno, a eso es lo que voy, José, por ahí, no sé si fui explícito con respecto a esto. Bien, Chillo, para ir finalizando la entrevista, me interesaría que nos cuentes un poco tu visión sobre este paso al costado que dio la señora Paula Urcade. Hablamos con ella, nos dijo que era por cuestiones personales. Es un funcionario importante de la municipalidad, una secretaria. ¿Qué opinas sobre el tema? Yo sobre el tema, o sea, primero no voy a ir... O sea, yo creo que si ella por el momento no va a dar opiniones al respecto, respeto totalmente. Lo que sí puedo dar una opinión muy personal, por lo que lo conozca Paula, que es alguien que es muy difícil de reemplazar, es una persona con un perfil sumamente bajo,
es una persona que fue muy laburadora, es una persona que se echó al hombro políticas sociales, que no es fácil, es una persona que siempre trabajó con muchísima responsabilidad, que particularmente lo lamento mucho que haya tenido que tomar esta determinación. Yo personalmente realmente lo lamento mucho, y lo lamento por Navarro, y particularmente yo también lo lamento personalmente, porque gente de esta altura y gente de esta calidad de persona y de responsabilidad y de capacidad para poder trabajar, y yo creo que también de la misma manera que se lamenta que Juan Brescia también haya dejado el lugar que ocupaba. El trabajo territorial y el trabajo que se hacía en conjunto era impecable realmente, José. Entonces, pero él sigue en el CDR. No, Juani sigue en el CDR, pero lo que pasa que dentro del CDR se había pedido la colaboración por el conocimiento del territorio que tenía Juani. Claro. O sea, Juani tenía un trabajo con el vecino frente a frente con cada uno de los vecinos. O sea, vos le preguntabas a Juani y lo llamaba por tal vecino y ya te explicaba que ya había sido asistido, de qué manera, tenían un registro pormenorizado de cada uno de los vecinos, cómo se lo había ayudado, cómo se lo había se lo había asistido en su momento, y ese trabajo responsable, además del equipo, de todo el equipo de políticas sociales, que era un abanico muy grande que tenía. Vos calculás que dentro del ámbito de políticas sociales, también ahí te encontrás con la Dirección de Empleo, de Promoción Social y Empleo, te encontrás con el Consejo de Infancia y Juventudes, te encontrás con un montón de cosas en donde se laburaba, digamos, era un área, una secretaría muy amplia, y que yo creo que Paula era la persona que estaba a la altura de las circunstancias. Ya te digo, es una opinión mía, le digo que lamento que haya tenido que tomar esta determinación, y que, bueno, que el trabajo que venía a decir sí resaltara, además dejando de lado el bajo perfil que tenía, la responsabilidad con que manejaba los asuntos, y que siempre estaba al servicio de la gente, política social, y lo estaba haciendo también, que siempre tenían un trabajo mancomunado con Juan y con toda la gente, con Cintia, con toda la gente que está con la Vasca, con toda la gente que está dentro de políticas, por ahí me olvido de alguno, de políticas sociales, que era un área que estaba trabajando muchísimo, y que, bueno, que lamentablemente, bueno, tomó esta determinación que será respetada de acuerdo a sus pensamientos, y en su momento también vertirá su opinión. Bien. Gillo, te agradezco por la posibilidad de esta entrevista, gracias por venir, y obviamente que vamos seguramente a volver a hablar de otros temas y de otras cuestiones nuevamente. José, muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias. Bien, así pasaba en esta mañana el concejal Gillo Maguirre.